Muy buenas tardes a todos y todas, público general de esta audiencia, a don Antonio Álvarez Tesanti, a don Álvaro Montoya Martínez, a don Oscar Miguel Rojas, quien preside la mesa, y a todos ustedes nuevamente muy buenas tardes. Quisiera primero que nada agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas, a su presidente, don Eduardo Calderón Odio, a don Álvaro Hernández Aguilar, coordinador de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil, y a don Rafael Hernández Vindas, coordinador de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, por la oportunidad que me dan de referirme en este foro al proyecto de extinción de dominio. Ya en otras oportunidades, a solicitud de la Asamblea Legislativa, hemos participado con dictámenes escritos externando nuestra opinión desde la defensa pública, así como que hemos acudido a audiencias ante el órgano legislativo. Entonces, quiero decirles que es un tema que no es solo de penal, por lo que he tenido también que hacerme acompañar de varios expertos en otros temas, y yo quisiera hoy agradecerles a esos compañeros que me han acompañado ante las audiencias de la Asamblea. Quisiera agradecerles a Yanela Álvarez, a Mario Serrano, a Dorita Trabado, a Juan Carlos Salas, a Fran Álvarez, a Gary Bonilla, a Abraham Sequeira, a Jorge Carvajal, a Suyé Molina, a Yamura Valenciano, porque como usted decía muy bien, este es un tema que no puede ser manejado solo desde el área penal, necesitamos expertos. Efectivamente, se han realizado mejoras al proyecto de ley en el que nosotros participamos, pero todavía, como decía don Antonio, estamos a tiempo de sugerir, más con este auditorio, que hay especialistas de otras materias, y todo con la mejor intención de que la ley que va a ser aprobada esté acorde con el ordenamiento jurídico e instrumentos internacionales. Y es que esta ley, como hemos visto, y lo han dicho también don Antonio y don Álvaro, realmente no solo se recoge o se va a dirigir a la aplicación de actividades ilícitas que proceden del narcotráfico, sino que, como ustedes ya vieron, hay una cantidad de otros delitos como la legitimación de capitales, la corrupción o conducta contra los deberes de la función pública, también para infracciones aduaneras y contrabando, para delincuencia organizada, para la trata de personas, para el tráfico de armas, para los migrantes. Pero, como ustedes ven, no deberíamos de verlo de manera aislada, como un delito, sino que hay que ver a quienes realmente va a perseguir el Ministerio Público. Ya que en el microtráfico tenemos una gran cantidad de personas que cometen el delito de tráfico de drogas, y también podríamos perseguir muchas mujeres que venden, y ya sabemos, en el microtráfico, pequeñas cantidades para sobrevivir por causa de la pobreza, y eso nos preocupa. ¿A quiénes vamos a perseguir? La opinión pública, los medios de comunicación y nosotros mismos estamos convencidos de que se debe combatir la violencia y el sicariato que estamos viviendo, pero analizando la ley, la estrategia no es clara. Vemos que el impacto del narcotráfico es al nivel del microtráfico, como les indicaba. Ahí tenemos mujeres, jóvenes de extrema pobreza, vendiendo cantidades por razones de esta pobreza, muchas veces para subsistir, en caso de jefas de hogar, darle sustento a sus familias, y algunos jóvenes que son utilizados por las organizaciones para que inclusive reciban a cambio lo mínimo para su consumo. Esto es muy importante, porque usted hablaba, don Antonio, de las grandes cantidades de los grandes
narcotraficantes. Sin embargo, observamos en las últimas estadísticas del ICD que el 95% de los decomisos de droga es de microtráfico, actividad que hacen las personas más pobres por condiciones de subsistencia, como es el caso probado de las mujeres que introducían droga a los centros penales y como el caso de las estadísticas en América Latina que lo confirman. Así es que aquí tenemos un gran desafío, y es que esta ley debe romper con este paradigma de a quién vamos realmente a perseguir. No quisiera, ahora hablaban de México, Guatemala, El Salvador, Guatemala, Honduras, países que no sé si son un ejemplo para nosotros, pero el caso de Colombia, una fiscal colombiana vino aquí a enseñarnos sobre esto, y precisamente viniendo de Colombia una compañera se dio cuenta que a una mujer en condición de pobreza relacionada con microtráfico, por esta ley de extinción de dominio, le quitaron una pequeña pulpería y dejaron a sus hijos sin casa. Eso es un caso que yo no estoy inventando, de Colombia. Entonces, al estudiar las actas de la Asamblea, se recoge el espíritu de este proyecto y pareciera que la política es ir contra los grandes capitales, como muy bien lo decía don Antonio, y las grandes organizaciones criminales. Y yo creo que sobre esto todos tenemos consenso, de seguir a esos grandes capitales. Pero, sin embargo, al revisar la propuesta de manera seria, en forma integral, me preocupa que no se persiga, por ejemplo, como decía el mismo don Antonio, a quienes evaden los impuestos. ¿Qué pasa con lo tributario que se excluye? En el artículo 4, párrafo 3. ¿Por qué la evasión de impuestos no puede ser vista como una actividad ilícita para la extinción del dominio? Si sabemos que le hace tanto daño al país quienes evaden los impuestos. Y no es cierto que cuando se evaden impuestos se está legitimando capitales. No es cierto eso. Que estoy aumentando mi capital de manera ilícita, porque es un impuesto que debo entregar al Estado. Entonces, resulta que con los evasores de impuestos no pasa nada. Esta es una de las interrogantes que yo pues me planteo. Estando ya propiamente en el análisis de la ley, en primera instancia vamos a ver que en los artículos 6 y 39 el proyecto dice que debemos interpretar en forma general y traer el Código Procesal Penal, el Código Penal, la Ley de Psicotrópicos, la legitimación de capitales, el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código de Comercio, el Código Notarial, la Constitución Política, los tratados, convenios internacionales, es decir, todos los artículos y todos los códigos. Y aun cuando pueda considerarse que no es un proceso penal, pero para mí es un proceso indefinido, el artículo 8, muy importante, rescata que sí se debe por lo menos seguir para el procedimiento de extinción de dominio con el debido proceso. Sin embargo, notamos que el proyecto, si bien es cierto, señala que respeta las normas del debido proceso, partiendo de la necesidad de que las garantías mínimas se deben respetar, que debe haber una defensa adecuada, de conformidad con el artículo 39 de la Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana, y respetando la jurisprudencia de la Corte Interamericana, específicamente en el caso Baena y otros de Panamá, que establecen que las garantías deben establecerse en cualquier procedimiento sin que nos interese, como dicen tanto don Antonio y don Álvaro Montoya, que no es un proceso penal, pero sí nos obliga a que sigamos con el debido proceso. Por cuestión de tiempo, haré solo una pequeña referencia con respecto a las violaciones propias que se dan del debido proceso, desde el punto de vista, digamos, combinando ahí penal, civil y algunas otras materias. Vemos, por ejemplo, que la etapa inicial no es del conocimiento del afectado, hasta que se recibe la primera notificación en la que el juez señala de una vez
para audiencia preliminar. O sea, anterior a eso, el afectado que se está investigando no sabe nada. Ya que de conformidad con el mismo artículo 46, ese mismo procedimiento podría ser secreto para el afectado. Quiere decir que esto agrava más la situación de que durante la investigación pueda el afectado verlo. Entonces, si es secreto, tenemos que irnos a la audiencia preliminar. Lo mínimo dentro del marco de estas garantías es que el afectado por lo menos conozca y tenga acceso a la investigación desde el inicio. Sin embargo, en este proceso, el afectado conoce las probanzas hasta el momento de la audiencia preliminar. Diferente situación se da, por ejemplo, ustedes que son algunos civilistas en el proceso civil, por ejemplo, donde el momento de plantearse la demanda, por una lealtad procesal, el actor está obligado a aportar las pruebas para que la parte demandada las conozca y pueda referirse o refutar las pruebas del actor. En el proceso penal también. Es decir, la persona imputada se le indaga en el proceso, se le pone en conocimiento los hechos y de las pruebas, y posteriormente es que se da la audiencia preliminar. Pero en este proceso no sucede nada de eso. Otra vulneración es que la resolución que admite el requerimiento que hace el Ministerio Público no tiene recurso para el afectado. Pero en caso de que el juez no la admita la acusación, sí puede apelar el Ministerio Público. Es decir, entonces no hay igualdad entre las partes, hay un evidente desbalance. Además, la oposición al requerimiento que hace el juez tiene apelación ante el tribunal, y lo que resuelve el tribunal no tiene cosa juzgada. Entonces, el tribunal no le da la razón al Ministerio Público, lo archiva y en cualquier momento lo puede sacar. Violenta el principio de seguridad de las partes. Otro aspecto que es muy importante es con respecto a la prueba. Resulta que en la audiencia preliminar es donde se conoce toda la prueba. Entonces, el afectado ahí, ¿cómo puede oponerse? Y es el primer acto en el que el afectado puede decir algo. Y ahí conoce la prueba. ¿Qué podrá decir? Ahí tiene que ofrecer la prueba para que en 30 días se cierre la audiencia y vayan ante el juez a recibir esa prueba que es escrita. Hasta ese momento el afectado, como les digo, tiene la potestad de oponerse a la extinción en esa audiencia. Es el primer acto, que me parece muy serio. Y como les digo, 30 días para que las partes, una vez que hayan presentado en la audiencia la prueba, el juez la evacúa en los 30 días siguientes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedo ofrecer adecuadamente yo la prueba en esa audiencia preliminar si es hasta ese momento en que yo conozco todo lo que me está planteando el Ministerio Público? Es decir, no tengo tiempo suficiente para valorar la prueba que yo voy a ofrecer. Otro aspecto es que durante la investigación el MP puede recurrir a cualquier acto, óigase bien, técnica de investigación, allanamientos, intervenciones telefónicas, requisas, inspecciones, levantamiento del secreto bancario, aunque como dicen, esto no es una investigación de un delito. Se puede juzgar en ausencia, eso me parece seriosísimo, sin que indique ni se sepa cuál es la ausencia o la causa por la cual las personas no pudieron asistir. Por ejemplo, una grave enfermedad comprobada o una razón justificada. Ahí no hay nada. Si no se presentó, sigue adelante. Además, a pesar de que varios artículos reiteradamente, miren, el artículo 11, el 13, el 33, el 50, el 53, el 55 y el 65 hablan de juicio oral, de oralidad, de inmediación, de contradictorio, y eso no existe. No hay ese juicio oral y público que señalan estos artículos, y yo sé que eso es muy fácil corregirlo, don Antonio, pero lo que más me parece serio es que lo único que pueden las partes, después de evacuada la prueba de los 30 días, ir a una audiencia. ¿Y saben qué es esa audiencia? Nada más para ir a hacer conclusiones. Y nada más, Ministerio Público y afectado y punto. O sea, no es un juicio. La casación es muy restrictiva, solo permite que se haga casación cuando los bienes
para extinción supera el $1.000.000, o sea que casi nada tiene causación. Y revisión, ninguno, porque no existe la revisión. Y lo más grave, bueno, ¿y por qué es la Sala Tercera la que conoce esto? Si es precisamente, como muy usted bien lo decía, don Oscar, si es por medio, por ejemplo, de la Sala Primera, en la que conoce toda la discusión sobre bienes particulares o de interés del Estado. ¿Y por qué la Sala no conoce estos recursos? La Sala Primera. Pero ¿y por qué la Sala Segunda tampoco? Si resulta que todo lo que tiene que ver con extinción de dominio, en donde se discutan bienes gananciales, a donde se discuta el patrimonio familiar, a donde se discuta, por ejemplo, quiebras comerciales, asuntos familiares, etcétera, etcétera, ha sido de conocimiento de la Sala Segunda. Y sin embargo, resulta que es la Sala Tercera. Bueno, ya sabemos que es que don Carlos ha estado aquí apoyando. Pero yo pregunto, sin embargo, parece que el hecho de que tengamos a la Sala Penal es porque en realidad lo que se trata es de una declaratoria de delitos, según se desprende de los artículos 65, 3, 20 y 2. ¿Y qué decir de la prescripción? ¿Cómo que una prescripción tiene 20 años? Eso nunca prescribe. Y eso va en contra, nada menos, de las potestades, porque es desproporcionada y violenta al principio de seguridad. Y eso tienen que variarlo, ya que genera una enorme preocupación para el comercio. Aquí nadie va a querer invertir. Bueno, el Código Penal, imagínense que la máxima para perseguir un delito es de 10 años. Y aquí es de 20, dobla la cantidad de años. Pero ustedes saben muy bien que en materia mercantil, la prescripción en comercial es de 4 años. O la prescripción civil ordinaria es de 10 años. Ninguna de estas es tan desproporcionada como la de 20 años. Bueno, y además también se pretende la intervención telefónica en contra del artículo 24 de la Constitución, que de por sí establece que las intervenciones tienen que ser excepcionales en delitos graves, secuestro, homicidio, etcétera, etcétera. Y aquí resulta que, como dicen, y he oído todo lo que han dicho los expositores que me anteceden, que no es un delito. Y resulta que se permite la intervención telefónica en la extinción de dominio, que no es un delito. Bueno, y qué no decir también del tema de la duda que debe aplicarse en favor del administrado, que es uno de los pilares del debido proceso, pero en el proyecto este principio no se garantiza, ya que el artículo 27 permite la extinción de dominio de bienes cuando hay probabilidad razonable, probabilidad nada más, de que provienen de actividades ilícitas. Bueno, tratándose de la propiedad, la tradición jurídica de siglos ha establecido, cierto, la presunción de buena fe de quien ostente el bien. Y lo que se ve aquí es que se está minimizando o relativizando esta presunción de buena fe. Es muy importante el abordaje que se le da a la presunción de buena fe, porque corresponde al Estado desvirtuarla. Se supone, en caso de duda sobre la ilicitud de la adquisición o disfrute del bien, debe resolverse en beneficio del administrado, ¿verdad? Y sin embargo, aquí en el proyecto es al contrario, según los artículos 2, inciso E y artículo 10. Sobre la carga de la prueba, se le exige al afectado, imagínense, en los artículos 16, que eso es lo que dice, probar. Yo nunca había visto que en bienes patrimoniales de la propiedad uno tenga que probar que yo tengo la legitimación o tengo una causa lícita para tener un bien. Entonces la carga de la prueba está toda desgraciadamente se inclina hacia el afectado. Y como de algo se refería ahora don Antonio sobre la equivalencia de bienes, a mí me preocupa esto mucho, porque la equivalencia de bienes es algo muy serio que también está establecido en varios incisos del artículo 20. Por ejemplo, en el inciso 6, les voy a poner un ejemplo. Tengo una sociedad lícita
que como decía don Antonio, es solo sobre cosas ilícitas. Si no somos traficantes, no tengamos miedo. Pero no es cierto, porque si yo tengo una sociedad ilícita, estoy dentro de las márgenes de la legalidad, pero resulta que participo a un familiar o a un conocido que es perseguido por extinción de dominio sin yo saberlo, y entonces me aporto un capital y ya toda esa actividad es ilícita y me pueden aplicar una sentencia de extinción de dominio. Pero hay otro caso. Por ejemplo, varios aportes lícitos de varios socios que lamentablemente viene uno y aporta un capital ilícito. Entonces todo lo demás se convierte en capital ilícito y me lo pueden aplicar por extinción de dominio. Pero también, por ejemplo, el caso de un abogado que lleva, una causa de una persona y resulta que le van a pagar. Qué tirada, pero si viene del narcotráfico podría ser considerada causa ilícita. Asumiendo ahora, sí. Bueno, resulta que el pobre abogado o notario le tendrían tendría que llevar la carga de la prueba para demostrar la ilicitud del pago que le hicieron. Eso no es mentira, eso está en esos artículos. No se los puedo, leer, pero ustedes verán que es cierto lo que estoy diciéndoles. Pero todavía el artículo 7 es terrible, porque como decía también don Antonio, por ejemplo, cuando el incremento del patrimonio tengo que demostrarlo. Y me lo pueden extinguir con la sola probabilidad de considerarse que es una actividad ilícita. Así es que tengan cuidado si aumentan su patrimonio y no llevan todas las facturas a mano, ¿verdad? En el inciso 9, vean qué problema. Si no es posible localizar bienes ilícitos, digamos que yo estoy acusada por narcotráfico y no me pueden conseguir a mí los bienes, entonces resulta que se pueden ir a una propiedad que he recibido yo por donación de mi papá y que es lícita, me la pueden perseguir, porque yo no tengo con qué, entonces van a los bienes lícitos que sí tenía la persona. En el inciso 10 sigue igual de terrible, porque además, por ejemplo, si un poseedor de buena fe, se demuestra que fue de buena fe y yo no tengo bienes con qué pagarlos, ¿verdad? La persona acusada, entonces se le pagan también con bienes lícitos de esa persona. En fin, yo creo que estos ejemplos pues, son bastante significativos, y el artículo 68 que permite esa equivalencia de bienes, ¿verdad? Que son una mezcla de que tengo lícito, pero si asumo uno lícito en una sociedad, entonces lo convierto en ilícito. Bueno, y finalmente, que ya voy a terminar, me faltan solo dos páginas, voy a referirme... Porque les hizo gracia. Solo me faltan 2 páginas. Bueno, dice, finalmente voy a referirme a lo relacionado con el artículo 45 de la Constitución, que consagra el derecho de la inviolabilidad de la propiedad privada y establece una serie de garantías a favor del administrado por la finalidad de que no sea privado arbitrariamente de su propiedad. En el caso de los particulares, ya sabemos que nosotros como particulares podemos perder los bienes por 3 cosas: porque los vendemos, porque los perdemos por una prescripción o porque los perdemos por un remate. Digamos que eso es, yo no soy especialista, pero bueno, ahí me acompañaron algunos compañeros, Frank, en este digamos, resumen de derechos reales. Y resulta que el Estado solo puede adquirir los bienes por 2 cosas, según la Constitución. Una es porque le pueden indemnizar y quitar una propiedad, pero previamente indemnizada, ¿verdad? Que esa es la expropiación. Y otra es por el comiso, que es cuando uno comete un hecho delictivo y está relacionado propiamente con el hecho, y entonces entra el comiso por parte del Estado. Pero entonces entraríamos en una tercera situación que no está prevista en la Constitución, que es la confiscación, que es precisamente prohibida en nuestro país según el artículo 40 y conforme a la teoría de los derechos reales, ya que no hay causa justa para adquirir la propiedad de esos bienes por parte del Estado con este procedimiento tan arbitrario. De acuerdo al anterior, yo les pregunto con mucho respeto, ¿es el proceso de extinción de dominio arbitrario y por ende una medida confiscatoria del Estado? Para concluir, quisiera señalar que aún
Y cuando no estoy de acuerdo con la redacción de este cuerpo legal, sí considero que el debate debe darse para mejorar esta propuesta. Siento que las intenciones que se han plasmado siguen siendo muy débiles en el proyecto. Por eso, el debate debe darse y jamás hacerlo a la ligera, ya que considero inaceptable disminuir garantías para lograr los fines. Igualmente considero, don Oscar, que en el debate deben incorporarse especialistas en derechos reales, civil, bancario, comercial y empresarial, que analicen la propiedad para no abstraernos de la realidad comercial, de la relación entre los bienes y las personas, y no limitar el análisis de los penalistas. Vea que en esta mesa solo penalistas. Entonces, a eso invito yo al Colegio de Abogados y a las comisiones que hoy me invitaron. Muchas gracias.